Dios les bendiga, amados hermanos. Deseo que todos estén caminando en las bendiciones del Señor. Quiero de forma especial darle la bienvenida a todas las personas nuevas que se han estado suscribiendo al canal, que han sido varias, a todas las personas que han estado poniendo comentarios acerca de cómo se han sentido edificados, animados con algunas de las enseñanzas que hemos estado compartiendo. Quiero que sepan que para nosotros es de gran gozo cuando ustedes nos escriben y dicen: esta enseñanza me ha servido de esta o esta manera, mi vida ha sido edificada, he estado pasando por problemas, por desafíos, pero después que vi este video me siento con más fuerza, con más enfoque para poder vencer, para poder pelear esta batalla. Realmente nos llena de mucha alegría, de mucho gozo en el Señor leer esos comentarios. Cuando nosotros abrimos este canal lo hicimos precisamente siguiendo una instrucción del Espíritu Santo. En oración estábamos preguntando: Señor, ¿qué quieres que hagamos para ti? Porque hasta ese momento estábamos sirviendo de diferentes maneras, pero sentíamos que necesitábamos hacer algo más para Él. Y el Espíritu Santo nos dijo: abran un canal de YouTube y comiencen a compartir con la gente las cosas que yo les estoy mostrando, todas estas cosas que yo les estoy hablando en oración, toda esta revelación de mi palabra, de mi verdad, de mi carácter, que estoy compartiendo con ustedes, porque hay mucha gente que lo necesita y cuando vean esos videos van a ser edificados. Entonces lo hicimos realmente al principio. Al principio teníamos alguna resistencia porque era algo que nunca habíamos hecho, pero obedecimos la voz del Señor y hemos visto cómo gente está siendo edificada a través de estos videos, así que le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, le damos todo el mérito al Espíritu Santo, porque es Él el que toma estas enseñanzas y las introduce en el corazón y en el espíritu de las personas que escuchan estas enseñanzas para provocar un impacto, un cambio en sus vidas. Entonces le damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada persona que escucha, por cada persona que es edificada, y con la ayuda del Señor continuaremos compartiendo con ustedes lo que el Espíritu Santo nos muestra para su iglesia. Hoy quiero hablar acerca de un tema que para nosotros es esencial. Es tan esencial que ningún cristiano puede realmente tener comunión con el Señor. Ningún cristiano puede caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para ellos si no entiende esta verdad espiritual. Y tiene que ver con la voz de Dios. Tiene que ver con la capacidad espiritual que tiene cada hijo de Dios de escuchar su voz. Quizás tú eres una de esas personas que cuando escuchas a alguien decir: el Señor me habló, el Señor me dijo, te resulta extraño porque no es común para ti escuchar la voz del Señor, o te han enseñado en algún contexto donde esto no es común, que ya Dios no habla, que ya Dios no se revela a sus hijos. Pero quiero decirte que si alguien te ha enseñado esto, esa persona no ha tenido una experiencia real con el Espíritu Santo, no ha tenido un encuentro con la voz del Señor, y por eso es que te dice que no es normal, que no es común escuchar su voz, porque en su propia experiencia no ha sido así. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el Dios al que nosotros servimos, el Dios al que nosotros adoramos, que es el único Dios verdadero, no es un Dios mudo, no es un Dios silencioso, no es un Dios que se esconde. El Dios al que nosotros servimos es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que no cambia, es un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que cuando nosotros leemos su palabra, vemos cómo a Él le gusta revelarse a su pueblo, cómo a Él le gusta hablarle a la gente, mostrarle su voluntad, conversar, tener comunión. Desde el primer libro de la Biblia, desde Génesis, nosotros vemos a Dios interactuando con el ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios pudo haberlos dejado a su suerte, haberlos dejado solos, sufriendo las consecuencias de su pecado. Sin embargo, Dios se apareció en el huerto. Era su costumbre hablar con ellos, incluso cuando ellos desobedecieron, aún así Dios se apareció y conversó con ellos y les preguntó qué es lo que había pasado y les explicó lo que iba a suceder a partir de ese momento. Cuando Dios quiso escoger un pueblo, quiso hacer una nación santa escogida para Él, se apareció a Abraham y conversó con Abraham. Cuando Dios quiso rescatar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, se apareció a Moisés, habló con él, le explicó su plan, le dio instrucciones claras. Y después, durante todo el proceso de sacar a Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, vemos cómo Dios continuamente hablaba con él. Y así, cuando nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios
no es un Dios lejano. A Dios le gusta hablar, a Dios le gusta relacionarse con nosotros, interactuar con nosotros, tener comunión, compañerismo, amistad con sus hijos. Y quizás alguien pueda decir al escuchar esto, sí, pero esas eran cosas que pasaban en el Antiguo Testamento, ya hoy no es igual. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 8, versículos del 5 al 6, hablando de Jesús, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este texto está comparando el ministerio de Jesús con el ministerio de Moisés, está comparando el nuevo pacto con el antiguo pacto y está diciendo que este pacto en el que tú y yo estamos ahora es un mejor pacto. Es un pacto establecido sobre mejores promesas, mejores promesas. Entonces, si el pacto en el que tú y yo estamos viviendo es mejor, ¿cómo es posible que Dios hablara tanto y tan frecuentemente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y no lo haga ahora? Si este pacto es mejor, y si este pacto en el que tú y yo vivimos es mejor, ¿cómo no vamos a escuchar también la voz de Dios? Si ellos en el Antiguo Testamento la escuchaban, ¿cuánto no más la vamos a escuchar nosotros? Incluso porque la palabra de Dios nos enseña que todo lo que había en el Antiguo Pacto era una sombra de lo que había de venir, y que nosotros estamos viviendo la realidad. Es decir, que todos los rituales, todos los sacrificios, todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento apuntaban al tiempo de Cristo, al tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Lo que ellos veían, lo que ellos experimentaban, lo que ellos entendían era solamente una sombra, era algo inexacto, porque aún había cosas que no habían sido reveladas acerca del carácter del Padre, acerca del amor del Padre, y que ahora nos han sido reveladas a través de Jesucristo. ¿Qué quiero decir, amados? Que si Dios hablaba antes, ahora va a hablar más. Si Dios hablaba antes con su pueblo, pues ahora nosotros que estamos en el nuevo pacto, sellado con la sangre preciosa de Cristo, tenemos más acceso al Padre, tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos acceso a la voz del Señor. Jesús, con su sacrificio en la cruz, rompió el velo, es decir, rompió cualquier tipo de enemistad, cualquier tipo de pared de separación que había entre nosotros y el Padre. Y ahora nosotros podemos ver más claramente, podemos escuchar más claramente su voz. Y les digo todo esto porque para nosotros poder escuchar la voz de Dios, lo primero que tenemos que tener claro es que Dios habla constantemente, que Dios desea comunicarse contigo. Porque si tú no crees que Dios desea hablarte a ti, entonces tú no vas a tener ningún tipo de expectativa. Tú no vas a esperar en ningún momento escuchar la voz del Señor. Incluso te diré más, el Señor te está hablando. El Señor le está hablando continuamente a todos sus hijos. Pero muchos no lo escuchan. Primeramente porque no creen que Dios les pueda hablar. Y eso crea un bloqueo en su espíritu a la voz del Espíritu Santo. Le hacen resistencia a la voz del Espíritu Santo. Y otros porque no saben cómo escucharlo. Y de eso vamos a estar hablando, si no en este video, en otro. Vamos a hablar acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Porque eso es vital para cada cristiano que pueda escuchar la voz de Dios. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Jesús es nuestro buen pastor y Él todo el tiempo nos está guiando. Pero para tú poder ser guiado por Jesús, tú tienes que escuchar su voz. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él pasó aproximadamente 3 años con sus apóstoles, hablándoles, teniendo comunión con ellos, teniendo una amistad cercana, en la que había muchísima comunicación, mucha enseñanza, mucha revelación compartida por parte de Jesús acerca de los misterios del reino de Dios. Yo recuerdo que cuando era más joven, yo leía el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, y veía cómo Jesús tenía una amistad tan cercana con los apóstoles, donde Él les enseñaba, donde Él respondía a sus preguntas, aclaraba sus dudas, y yo pensaba, ¿cuánto desearía yo haber podido estar en ese tiempo? ¿Cuánto hubiera dado por ser uno de esos apóstoles y poder escuchar la voz del Señor así claramente? Porque a veces uno tiene un montón de dudas, tiene muchas preguntas, muchas inquietudes, decisiones que tiene que tomar y no sabe qué hacer. Y uno dice, si yo hubiera tenido a Jesús delante de mí para poderle preguntar todas estas cosas. Sin embargo, poco antes de morir, cuando Jesús se reunió con sus discípulos para anunciarles que lo iban a crucificar, y que ya no iba a estar más con ellos de la forma en la que ellos lo conocían, de la forma en la que ellos estaban acostumbrados,
Nos dice el Evangelio de Juan que los apóstoles se sintieron tristes porque pensaron exactamente lo mismo que yo estaba pensando, lo mismo que quizás tú has pensado en algún momento. Ya Jesús no va a estar con nosotros. Ahora cuando tengamos una duda no vamos a tener quien nos aclare. Cuando estemos confundidos no vamos a tener quien nos explique. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí vemos cómo los discípulos pensaron que se iban a quedar solos, que se iban a quedar sin orientación. Y Jesús les dijo, les digo esto y ustedes se entristecen. Sin embargo, es necesario que yo me vaya, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya va a venir alguien. Va a venir alguien que va a hacer una obra imprescindible para que ustedes entiendan realmente el reino de Dios. Y ese alguien es el Consolador, ese alguien es el Espíritu Santo. Y quiero que sepas que es tan importante la presencia del Espíritu Santo que Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Y si Jesús les dijo esto es porque el Espíritu Santo iba a tener una relación cercana con ellos. Ellos iban a poder seguir escuchando la voz de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Y esto es importante que tú y yo lo entendamos. Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, tú entras en una comunión, en una amistad con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una misión. Y la misión del Espíritu Santo Él la cumple principalmente hablándote. Él te revela, Él te enseña, Él te guía. Y todas esas cosas Él las tiene que hacer hablando contigo, hablando a tu corazón, hablando a tu espíritu, hablándote audiblemente, hablándote a través de sueños, profecías, de todas las maneras en las que Dios habla, pero hablándote. Y hoy quiero enfocarme principalmente en cómo Dios te habla personalmente a ti. Porque aunque sabemos que hay profetas, que son dones puestos por el Señor para edificación del cuerpo de Cristo, en el Antiguo Testamento había una profecía que decía que en este nuevo pacto pondré mis leyes en sus mentes, las escribiré en sus corazones, y ninguno dirá a su compañero conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que no hace falta profetas, que no hace falta pastores, que no hace falta maestros? No. Lo que quiere decir es que a pesar de que todos estos ministerios son esenciales, cada creyente, cada hijo de Dios tiene acceso a la voz de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Fíjense si la obra del Espíritu Santo es igual a la que Jesús estaba haciendo, que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, que Jesús, mientras estaba con sus apóstoles, Él les daba a conocer lo que había escuchado del Padre. Imagínate esta relación tan hermosa, esta relación en la que Jesús todo el tiempo, mientras comían juntos, mientras pasaban tiempo juntos, mientras ministraban a la gente juntos, Él les hablaba de los misterios del reino de Dios, de los misterios, de las cosas que había visto y oído, de las cosas que sabía acerca del Padre. Los apóstoles estaban todo el tiempo bajo un bombardeo de revelación dada por Jesús. Pero cuando Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo, miren lo que les dice. En Juan 16, versículos del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es decir, yo les he enseñado muchísimo acerca del reino de Dios, acerca del Padre, acerca de cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. Pero hay cosas que son más profundas, que yo no se las digo ahora porque ustedes no las pueden sobrellevar, no las van a entender, no las van a comprender. Y miren lo que sigue diciendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, hay cosas que ni yo explicándoselas ustedes las van a entender, pero cuando venga el Espíritu Santo, hermanos, hace una obra en nuestros corazones que es sobrenatural. Es una enseñanza sobrenatural. El Espíritu Santo es nuestro maestro.
Es nuestro maestro. El Espíritu Santo ha sido enviado para ser tu maestro, tu guía. A tal punto que el mismo Jesús dice, si yo se los digo, ustedes no lo van a entender, pero si el Espíritu Santo viene, ustedes las van a entender. Porque Él va a meter esa revelación, Él va a coger esa revelación y la va a introducir en tu espíritu. De tal manera que tú vas a comenzar a ver, vas a comenzar a entender, vas a llegar a una dimensión de revelación y de entendimiento espiritual que tú no has llegado hasta este momento, ni siquiera escuchándome a mí. Fíjense lo que está diciendo Jesús, la importancia de lo que Él está diciendo. Ahora miren lo que sigue hablándoles a los apóstoles. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo va a revelar las cosas de la misma manera que si tuvieras a Jesús delante de ti? En el texto que compartí anteriormente, vemos cómo Jesús les dijo, todas las cosas que oí de mi Padre, yo os las he dado a conocer. Yo he escuchado al Padre y te lo digo. Pero ahora nos está diciendo que el Espíritu Santo va a hacer eso mismo. Dice que el Espíritu Santo hablará todo lo que oyere. Todo lo que oyere. Es decir, que el Espíritu Santo habla todo lo que escucha, todo lo que hay en el Padre, todos sus misterios espirituales, la verdad de Dios que puede cambiar tu vida, que puede darte dirección, que puede darte soluciones a cada problema que estás enfrentando hoy. Esa verdad, el Espíritu Santo está dispuesto a hablártela, a comunicártela, si solo tienes oídos para escucharlo. Incluso sigue diciendo Jesús, y os hará saber las cosas que habrán de venir, porque el Espíritu Santo es por naturaleza profético. Siempre que el Espíritu Santo se está manifestando en un lugar, hay revelación de sabiduría, de entendimiento espiritual, de las cosas que han de venir. Entonces nosotros tenemos acceso a la voz de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos al Espíritu Santo guiando a la gente en lo que tenía que hacer. En Hechos 8:29 vemos a Felipe, cuando él fue a predicarle al etíope, que él fue a determinada región por instrucción de un ángel, y estando ahí apareció el carro del etíope y el Espíritu Santo le dijo, acércate y júntate a ese carro. En Hechos 10 del 19 al 20 vemos al Espíritu Santo hablándole a Pedro, cuando él había acabado de recibir esta visión celestial, en la que Dios quería comunicarle que ya los gentiles también tenían salvación. Vemos que dice Hechos 10 del 19 al 20, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Es decir, el Espíritu Santo le estaba dando instrucciones, una instrucción clara a Pedro de lo que tenía que hacer. En Hechos 13:2 dice así, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, vemos aquí al Espíritu Santo dando la orden de que aparten a 2 personas para el ministerio. Y también vemos a Pablo, ya cuando estaba sumergido en la labor misionera, cómo el Espíritu Santo lo dirigía en lo que debía hacer, a dónde debía ir y a dónde no debía ir. Por ejemplo, en Hechos 16, del 6 al 7, dice así, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Es decir, que aquí vemos al Espíritu Santo prohibiendo a Pablo ir a determinados lugares, dirigiéndolo en la misión. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sepamos que la presencia, la persona del Espíritu Santo está con nosotros y que su voz está ahí disponible para ti y para mí. Nosotros no hemos sido dejados huérfanos. Tú puedes escuchar la voz de Dios. Tú puedes tener acceso a la revelación del Señor. Dios quiere mostrarte cosas. Dios quiere hablarte cosas. La voluntad de Jesús es que tú seas guiado, guiada a toda verdad. Es que tú entres en una relación de amistad con el Espíritu Santo donde Él te va a comenzar a mostrar cosas. De la misma forma que Jesús hablaba con sus discípulos y les enseñaba todas las cosas, asimismo el Espíritu Santo está disponible para nosotros. Y en las mismas palabras de Jesús, es incluso mejor que esté el Espíritu Santo, porque Él va a revelarnos las cosas de una forma más profunda. Y lo que quiero compartir contigo hoy es que no te conformes. No te conformes con lo que hasta ahora has vivido, no te conformes con el silencio.
Muchas veces cuando nosotros experimentamos silencio, cuando nos cuesta escuchar la voz de Dios, es porque hay muchas cosas que están bloqueando esa voz. Es porque hay conceptos, es porque hay orgullo, es porque hay rebeldía, es porque nuestra mente está siendo llenada con otras cosas. Es porque tenemos a veces tanto ruido en nuestra mente, tanto ruido en nuestra alma con otras cosas que nos cuesta trabajo ser sensibles a la voz del Señor. Pero eso no quiere decir que el Señor no te esté hablando. El Señor está hablándote todo el tiempo. Si solamente aprendieras cómo silenciar las otras voces y escucharlo a Él, te vas a quedar sorprendido de la grandeza de la revelación que el Espíritu Santo tiene para ti. Esta revelación está basada en la palabra de Dios, sí, pero también hay cosas que el Señor quiere decirte a ti personalmente. Porque tú tienes situaciones específicas, tú tienes desafíos específicos y la palabra de Dios te da principios generales para saber cómo lidiar con estas cosas, pero hay determinados momentos en los que tú necesitas una palabra específica de Dios para tu problema, para tu vida, para eso que estás enfrentando. Tú puedes aprender a través de la Biblia porque para eso nos fue dejada acerca de cómo Dios es, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios para tu vida. Pero el Espíritu Santo es como el maestro que viene y te abre el libro de texto y comienza a explicarte las cosas de una forma que tú nunca las habías visto. Y comienza a decirte realmente por qué está escrito eso. Tú no puedes entender realmente la palabra de Dios sin la obra del Espíritu Santo, sin la voz activa del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que parte de tu herencia es ser guiado por el Espíritu de Dios. Hay un texto que muchos de nosotros no sabemos de memoria, pero que lo usamos solamente para hablar acerca del cielo, acerca de lo que vamos a experimentar cuando partamos de esta tierra y estemos para siempre con el Señor, que es el texto que dice: cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sin embargo, cuando tú lees este texto en el contexto general de lo que está diciendo Pablo, te das cuenta que ni siquiera está hablando del cielo. Por supuesto, se aplica también al cielo porque está hablando de cosas que Dios ha preparado. Y sabemos que cuando estemos en el cielo, pues vamos a disfrutar de cosas que Dios ha preparado. Pero en este texto específicamente no se está hablando de esto. Y quiero compartir contigo este texto para que te des cuenta de cuán grande y maravillosa es la obra del Espíritu Santo y cuán importante es la revelación que viene de Él. Este texto se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, vamos a leer un poco antes para que veamos de lo que se está hablando en este pasaje. Vamos a empezar desde el versículo 6. Dice Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, Pablo está hablando de una sabiduría espiritual, de una sabiduría celestial, de una sabiduría que el Padre predestinó, que el Padre preparó de antemano para nuestra gloria, para que nosotros tuviéramos acceso a ella. Y sigue diciendo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero este texto está hablando de esa sabiduría. Te está diciendo que Dios ha preparado de antemano una sabiduría, una revelación espiritual que quiere compartir con aquellos que le aman. Y sigue diciendo el versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, que esas cosas que ojo no vio ni oído oyó, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No son cosas que vas a ver, que vas a entender cuando mueras y vayas a la presencia de Dios. No son cosas que vas a aprender, que vas a entender cuando ya estés para siempre con el Señor en el cielo. Son cosas que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y sigue diciendo: porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pablo está diciendo lo mismo que había dicho Jesús.
Nadie sabe lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios, de la misma forma que tu propio espíritu te escudriña a ti, tú que vives en ti, que te conoces a ti, tu espíritu es quien te conoce. De la misma manera, el Espíritu Santo está en Dios, es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo. Él tiene acceso a todo ese conocimiento y Él nos las revela, Él nos las da a conocer. ¿Qué cosas? Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Sabiduría celestial, sabiduría que el Señor tiene reservada para sus hijos, para aquellos que le aman. Y sigue diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y quiero detenerme aquí, porque este es el versículo clave de todo este video, de toda esta enseñanza. El Señor nos ha concedido a través de Jesucristo muchas cosas. Nosotros tenemos acceso a preciosas y grandísimas promesas. Como dijimos al principio de este video, que este pacto está basado en mejores promesas. Son las cosas que Dios nos ha concedido. Cuando nosotros leemos acerca del sacrificio de Cristo, pensamos que solamente es para salvación de nuestros pecados, para perdón de los pecados. Sin embargo, hay mucho más. Esta salvación incluye muchas cosas. Cosas que Dios te ha concedido, que tienen que ver con provisión, que tienen que ver con protección, con libertad, que tienen que ver con santificación, cosas que tienen que ver con tu futuro, con el propósito que Él tiene para ti, con tu ministerio, con todas las áreas de tu vida. Todas las cosas que el Padre te ha concedido están en Él, pero Él te las revela a través de su Espíritu. El Espíritu Santo viene para mostrarnos lo que el Dios nos ha concedido. Por eso es vital que nosotros cultivemos una relación con el Espíritu Santo, que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Porque ¿cómo Él va a mostrarte estas cosas si no lo escuchas? Incluso te diré, tú puedes leer muchas de estas cosas que Dios te ha concedido en la Biblia, pero no te van a ser reveladas realmente hasta que no te las enseñe el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo no te las escriba en tu corazón. Entonces, amado hermano y hermana que me escuchas hoy, en otros videos es probable que hable acerca de cómo escuchar la voz de Dios, ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero hoy específicamente quiero que te enfoques en la realidad de que la voz de Dios está disponible para ti. De que Dios hablaba en el Antiguo Testamento, pues habla aún más en el Nuevo. Ahora Jesús ha hecho un sacrificio perfecto que nos da un acceso más directo al trono de la gracia. Ahora tenemos la voz permanente del Espíritu de Dios hablándonos. Y el Espíritu Santo ha venido para guiarnos a toda la verdad, para mostrarnos las cosas que el Padre nos ha concedido. Entonces, llévate hoy este mensaje. Dios habla, Dios quiere hablarte, Dios te está hablando, y lo que Dios te está diciendo a través del Espíritu Santo es muy importante porque el Espíritu Santo te quiere guiar a toda la verdad. Tienes un conflicto en tu matrimonio, tienes un conflicto en tu familia, tienes un conflicto con tus hijos en tu centro de trabajo, tienes una confusión, hay algo que no entiendes de la palabra de Dios, no entiendes por qué te está pasando lo que te está pasando, no entiendes por qué estás enfermo, no entiendes por qué te va mal, no entiendes por qué hay oraciones que no están siendo respondidas. Tenemos tantas dudas, tantos problemas en nuestra vida que se resolverían de una forma tan sencilla si solamente escucháramos la voz de Dios, decirnos, instruirnos, guiarnos a la verdad de lo que nos está pasando y ofreciéndonos soluciones. La voz del Espíritu Santo es parte de nuestra herencia. Y sin la voz del Espíritu Santo no puedes conocer todo lo que Dios te ha concedido, todo lo que Dios ha preparado para ti. No solamente en el cielo, sino ahora, hoy. Así que mi consejo hoy para ti es: comienza a anhelar la voz del Espíritu Santo. Comienza a buscar en la palabra de Dios todas esas veces en las que el Señor interactuó con su pueblo, en las que el Espíritu Santo le habló a gente. Y comienza a orar y decirle: Espíritu Santo, yo quiero escuchar tu voz. Ayúdame a apagar las otras voces. Ayúdame a ser sensible a lo que tú me estás diciendo, a poder captar lo que tú me estás diciendo. Espero que esta palabra te haya sido de bendición. En otros videos vamos a estar hablando acerca de cómo escuchar la voz de Dios, cómo eliminar los obstáculos que nos impiden oírla, para poder recibir toda esa revelación espiritual que está esperando para aquellos que le aman. Si no lo has hecho aún, te invito a que te suscribas al canal, que toques la campanita de las notificaciones para que cualquier nuevo video que salga sobre este tema o sobre cualquiera que pueda edificar tu vida te sea notificado
y puedas verlo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en el próximo video.